nuevamente a una clase sobre, en este caso, héroes y superhéroes. Bien, la idea es relacionar la figura del héroe, de los distintos tipos de héroe, con los superhéroes y también entre las imágenes que conocemos de la literatura y las que conocemos del cine. Primero, la primera pregunta que nos surge es: ¿qué es un superhéroe? ¿Qué lo diferencia de una persona normal y qué lo diferencia de un héroe? Y acá podemos ver en esta imagen a Superman, sí, que es este superhéroe que tiene un poder sobrenatural, que en este caso es poder volar, una fuerza extrema, rayos que le salen de los ojos, ¿sí? Y por otro lado tenemos a el mío Cid, ¿sí? Caballero medieval, sin poderes extraordinarios, ¿sí? Pero que es destacado por determinadas habilidades. Y por otro lado tenemos una persona normal, en pijama, ¿sí? Que había surgido en esta época esto de quedarse en casa y cambiar el mundo quedándose en casa. Bien, entonces, primero pensemos. Uno podría llegar a pensar, sí, que lo primero que diferencia a un superhéroe de un héroe o de una persona normal es su aspecto. Podemos también pensar que abundan las mallas y los elásticos y estas ropas ajustadas, que también van a tener aparatos y artilugios o aparatos fantásticos. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en Iron Man, que si bien es una persona normal, tiene un traje que tiene muchísimos o que le da muchísimos superpoderes, ¿sí? Y así con la mayoría de los superhéroes. ¿Sí? Todos tienen algún superpoder o tienen un vehículo particular o algún arma particular, como en el caso del Capitán América, su escudo. ¿Sí? Todos van a tener algún elemento material que lo van a hacer también así como único. Bien, por otro lado, algunos, por ejemplo, pueden tener garras, ¿sí? Como Wolverine. Algunos son verdes y cuando se enojan los queremos tener lejos, como en el caso del Increíble Hulk. Y así cada uno tiene una particularidad que lo hace completamente diferente a los otros. Y por otro lado también tienen un nombre compuesto, ¿sí? Capitán América, el Increíble Hulk, Superman, ¿sí? Todos tienen un nombre compuesto y que muchas veces tienen alguna palabra en inglés. Bien, pero bueno, para empezar a definir y para determinar algunas cuestiones teóricas, primero tenemos que ordenarnos, ¿sí? Los superhéroes van a tener capacidades y poderes muy superiores al del resto de los mortales. Persiguen la justicia, defienden a los indefensa, ayudan a los que no pueden valerse por sí mismos y derrotan al mal con la fuerza del bien. Siempre vamos a ver esta lucha de el bien contra el mal, el bien termina siempre derrotando al mal, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando vemos la palabra super asociado a héroe, vamos a tener en cuenta esto de los superpoderes, ¿sí? Entonces, un superhéroe va a luchar contra el mal, pero va a utilizar superpoderes, ¿sí? Distinto al héroe que ahora vamos a ver un poco más. Entonces, si hablamos de héroe, vamos a pensar en una persona que va a arriesgar su vida, ¿sí? Y su integridad física por el bien de los demás, ¿sí? Y es más bien una categoría moral, ¿sí? Porque el héroe va a envolver un montón de cuestiones de valores, ¿sí? Relacionadas con la moral, con lo que es moralmente correcto y aceptado, ¿sí? Entonces lo vamos a tener como una categoría moral. Ahora vamos a ver más en detalle por qué. Lo que hablan una serie de teóricos, ¿sí? En Jeff Loehr y Tom Morris, que son los autores a partir de los cuales estamos haciendo toda esta parte teórica, lo que plantean es que cuanto más súper es el héroe, menos se arriesga, porque al tener superpoderes, al tener un escudo invencible, al tener un traje que lo hace indestructible, al tener modificaciones genéticas que lo hacen superior,
su integridad física va a ser menos lastimada, va a correr menos peligro porque no está arriesgando su propia piel, sino que está protegido por todas estas cuestiones, estos artilugios, estos superpoderes. Entonces lo que plantean estos autores es que cuanto más super y cuanto más cosas tiene que lo ayudan a ser mejor, ¿sí? Físicamente, a tener más capacidades, menos héroes son, ¿sí? Porque menos se arriesgan. Si nosotros pensamos en qué es lo que dice el diccionario en cuanto a la palabra héroe, vamos a tener que en primera instancia la palabra héroe nos va a remontar a la antigüedad, ¿sí? Se va a referir a un hombre con cualidades sobrenaturales y que va a ser favorecido por los dioses. ¿Sí? Básicamente, si nosotros pensamos en la mitología griega, vamos a ver que los héroes, que ahora lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, vamos a ver que los héroes son hijos de un dios con un mortal. Entonces, de alguna forma, van a tener esa ayudita del dios, ¿sí? Va a estar favorecido por estos dioses y va a tener esa índole de hijo de un dios. Por otro lado, habla también de un guerrero ilustre, ¿sí? Otra categoría de héroes, ¿sí? Como en el caso del mío Cid, ¿sí? Donde vamos a ver una persona de carne y hueso, un simple mortal que por alguna cuestión de moral o de virtud decide luchar en pos de su pueblo, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado, una tercera acepción que nos da el diccionario tiene que ver con que alude a un hombre o a una mujer admirado o admirada por sus logros y sus cualidades, ¿sí? Acá todavía lo bajamos un poco más, algo más cercano a nosotros, ¿sí? Una persona puede tener un acto heroico, ¿sí? Al salvar a alguien, por ejemplo, que lo atropellen en la calle, una madre que tiene un acto heroico porque trabaja y también es madre y hace muchas cosas a la vez. Un acto heroico también puede ser un joven que está luchando por su carrera universitaria, ¿sí? Que quizás tiene que hacer un montón de cosas, ¿sí? Para poder llegar a ese objetivo. Un acto heroico también puede ser una persona que esté luchando contra una enfermedad dura, ¿sí? Entonces esos también son actos heroicos. Pero a la vez me faltan cosas, ¿sí? Con estas tres acepciones. En primera instancia, los logros que por sí solos no alcanzan, ¿sí? O sea, yo no puedo tener una persona que por conseguir determinados logros lo considere un héroe, sino que también esa persona tiene que encarnar cualidades nobles, ¿sí? Tiene que tener esto de la bondad, la generosidad, la fidelidad, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la palabra noble, en la nobleza, vamos a pensar en estas palabras que se relacionan con ella como altruismo, ser una persona honrosa, ser estimable y tener un carácter e ideales excelsos y una moral elevada, ¿sí? Que en la persona se destaque por esas cualidades tan nobles que tiene y que sea apreciado por los demás. Acá lo que les quise poner también es esto, retomando esto que decía de que también podemos considerar héroe a una persona que atraviesa o enfrenta, ¿sí? Una situación y deja a la vista sus ideales eh, morales y nobles, ¿sí? Altruistas. Les puse esta imagen que me pareció interesante, que es una publicidad que salió en estos tiempos en función de la pandemia y demás. Acá les puse otros ejemplos, ¿sí? Las enfermeras, los médicos, los docentes, los bomberos, la mamá esta que trabaja y también es mamá y trabaja, los rescatistas, ¿sí? Sobre todo piensen esto de que el héroe va a estar relacionado con este concepto de el altruismo y de ser bondadoso con el resto y ayudar sin siquiera conseguir nada a cambio, ¿sí? Nada material me refiero, ¿sí? Por ejemplo, los bomberos voluntarios, los médicos que están trabajando más cantidad de horas, ¿sí? O sea, todas situaciones que hacen que estas personas hagan cosas, ¿sí? Que
lo hacen por el bien común, ¿sí? Bien, ahora pensemos, ¿qué tipos de héroes tenemos? Porque ya dijimos que en algunas cuestiones lo relacionábamos con los hijos de los dioses, en otras lo relacionábamos con los caballeros medievales, o sea que ya de por sí no tenemos un solo tipo de héroe y cada grupo de héroe va a tener características particulares que son las que lo van a hacer diferente al resto. Bien. Bien, empecemos entonces con el héroe épico. ¿Sí? Acá les puse una imagen y acá tenemos algunas características particulares. En primera instancia, el héroe épico va a ser protagonista de epopeyas, ¿sí? Donde vamos a tener sobre todo esto de las virtudes y los atributos, ¿sí? Van a ser humanos destacados, ¿sí? Por sus acciones y por su decisión. Ante una situación va a poder decidir qué es lo que quiere hacer y va a apostar a esa decisión que toma, ¿sí? Por otro lado, va a superar a los demás en atributos y virtudes, ¿sí? Pero van a ser atributos y virtudes posibles, ¿sí? La fortaleza, la bondad, la lealtad son cuestiones posibles, no son hechos sobrenaturales, ¿sí? No son superpoderes. Eran obviamente guerreros, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del Miocid, vamos a ver que van a ser guerreros, que van a luchar contra determinados invasores, que van a ser fieles a sus reyes, ¿sí? Y que va a estar muy presente esto de la valentía, de la astucia y de la inteligencia. Vemos, por ejemplo, en el caso del Miocid, que tanto él como Minaya son personas muy inteligentes, que incluso ganan batallas sin siquiera pelear, ¿sí? Porque utilizan esa astucia y esa inteligencia en función de lo que quieren lograr, ¿sí? Y vamos a tener también como otras características que lo hacen destacados, la fuerza y la lealtad. Tienen por lo general un aspecto y una capacidad física que los distingue del resto, ¿sí? Y eran mejores en el combate. En el caso, por ejemplo, volvemos al ejemplo del Miocid, que es el ejemplo que vamos a manejar, vamos a ver que si bien por ahí en el aspecto físico va a ser igual al resto de sus hombres, lo que lo destaca es su capacidad, ¿sí? En el campo de batalla y su capacidad también para armar estrategias que lo hagan conseguir sus objetivos, ¿sí? Y obviamente que también la destreza moral que tienen lo van a hacer resaltar. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Miocid es acusado, ¿sí? Por la nobleza y él en lugar de pelearse con su rey le va a demostrar su lealtad recuperando tierras que estaban en manos de moros, ¿sí? Entonces eso también hace que lo moral vaya por encima de. Y otra cuestión importante que acá no está, pero que se las digo, tienen que ver con que el héroe épico busca no solamente beneficiarse del mismo, sino que busca el beneficio de un pueblo, el bien común, ¿sí? De hecho, el Cid, por ejemplo, cuando ganaba las batallas, repartía lo que conseguía entre todos sus hombres. Si bien él está buscando que le devuelvan la honra y que el rey lo reconozca como tal, no va a tener esta cuestión de el objetivo es beneficiarnos todos, ¿sí? La lucha es para beneficiarnos todos, no es algo personal. En cuanto a los héroes míticos, vamos a tener, ¿sí? Que como les decía antes, que es el hijo de un dios con un mortal. Eran humanos destacados, pero humanos al fin, ¿sí? Vamos a tener esta cuestión también del camino, pero bueno, a eso vamos a llegar después. Va a sufrir heridas, a pesar de ser el hijo de un dios, va de todas maneras a ser un mortal y por lo tanto va a sufrir heridas, va a tener sentimientos que pueden ser heridos, ¿sí?
va a encarnar también estos valores ideales, ellos sí se van a destacar por su aspecto físico y por su capacidad, pero sobre todo por su aspecto físico, son personas muy fuertes. Van a presentar un destino prefijado por los dioses, ¿sí? Y va a ser anunciado por los oráculos. O sea, si nosotros leemos la mitología griega, cada uno de los héroes que aparecen, Hércules, Odiseo, todos tienen su destino premarcado o preestablecido, y el oráculo le va a decir qué es lo que le va a pasar. Obviamente que ellos tienen la opción de pelear contra ese destino, pero finalmente lo terminan cumpliendo de todas maneras. Y por otro lado, lo que se vio en todas estas obras donde hablamos de héroes míticos es que los héroes deben transitar un camino, ¿sí?, de 3 fases, donde vemos una partida, un enfrentamiento y superación de pruebas y un retorno. Y lo que es importante del héroe mítico, diferenciándolo del héroe épico, es que el bien que se buscan tiene que ver con una cuestión más personal, ¿sí? Entonces, estos valores o virtudes se van a entrelazar con ese deber personal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del héroe homérico, se esfuerza por la virtud, ¿sí?, por la excelencia. Entonces, los héroes buscan la excelencia porque aspiran a sobrevivir en la memoria de futuras generaciones por sus hazañas y aspiraban a la inmortalidad, ¿sí? Distinto al héroe épico que quiere conseguir el aquí y ahora para beneficiar a un pueblo, por ejemplo. Por otro lado, tenemos el héroe trágico, ¿sí?, donde vamos a ver, por ejemplo, en la foto vamos a tener a Edipo, ¿sí?, cuando una vez que se arrancó sus ojos, guiado por su hija Antígona. Y vamos a ver las características principales. Bien, por lo general, o en realidad la mayoría de las veces, eran personas que nacían nobles, con cualidades heroicas o potencialmente heroicas, y estamos hablando de hijos de reyes, ¿sí?, con sangre noble, que bueno, que eso le da de alguna forma sus características heroicas o potenciales, que también en esto sí se relaciona con el héroe mítico porque también tiene un destino prefijado y tampoco va a poder escapar de ese destino. Si también va a tener la predicción del oráculo, va a intentar romper con ese destino, pero de todas maneras siempre algo lo va a llevar a que ese destino se cumpla. Va a cumplir las 5 condiciones del héroe, que tiene que ver con la caída trágica, o sea, el centro de lo trágico va a tener esta caída, ¿sí?, que vamos a tener un sentimiento, aparente felicidad, vida perfecta, y de repente algo lo hace caer en los abismos de la miseria. Por otro lado, tenemos la relación de lo trágico con nuestro propio mundo, ¿sí? Los espectadores en el teatro van a estar interesados y vamos a vernos afectados por la historia y por lo que está viviendo ese héroe. El héroe trágico tiene que aceptar su destino, ¿sí?, sufrirlo con conciencia y no solo padecerlo porque se le impone. Por otro lado, vamos a tener la oposición irremediable, donde en lo trágico vamos a tener un conflicto que no tiene solución posible, ¿sí? Edipo ya mató a su padre, no puede revivirlo, ¿sí? Y a su vez tiene que tener esto de la aceptación del destino y de saber que el castigo que se le viene por haber matado a su padre lo tiene que sufrir realmente, ¿sí? Él tiene que suplicar que lo castiguen. Y por otro lado, la culpa trágica, que en este caso la culpa trágica no tiene que ver con algo moral, sino es un error moral, no es que él quería matarlo porque era un asesino, sino que es un fallo de la inteligencia, ¿sí? Lo mata porque no sabe que es su padre. Y además tenemos también 2 conceptos importantes, y esto también lo vamos a relacionar con Macbeth, ¿sí?, que son la ibris y la amartía. La ibris tiene que ver con el exceso, la desmesura, tiene que ver con la soberbia que siente el héroe
por ser héroe justamente. Entonces vamos a tener una persona que se siente el rey y que no se puede equivocar, que él es el rey, él hace todo bien, entonces no se equivoca. Esa soberbia es lo que lo termina llevando, ¿sí?, finalmente a la caída trágica. Y por otro lado, tenemos el concepto de amartía, ¿sí?, que es el error trágico, o sea, es la metida de pata que comete el héroe y que hace que toda su vida se desmorone. Y obviamente que esa amartía, ese error trágico, va a conllevar que el héroe sienta culpa y que además sufra un castigo, ¿sí? Por eso les puse las dos imágenes, porque Macbeth también encarna la amartía, la ibris, la culpa y el castigo, y también lo consideramos un héroe trágico. Por otro lado, tenemos al héroe nacional, ¿sí? A este le vamos a dar un poquito más de desarrollo, ¿sí?, por ser obviamente la obra argentina por excelencia, es un monumento de la literatura nacional. En el primer centenario de la Revolución de Mayo se lo consideró como la figura representativa de nuestro país, al gaucho y sobre todo a Martín Fierro. No es una historia real, a diferencia de, por ejemplo, el mío Cid, pero es el representante de un grupo social que era castigado en esa época justamente por ser del estrato social que era, ¿sí? Bien, en este caso vamos a tener también, ¿sí?, un personaje que encarne los ideales, ¿sí?, como la fe religiosa, el amor, la amistad y el valor. En el caso de Martín Fierro va a ser un héroe solitario, o sea, no se va a convertir en un héroe que salve a todo un grupo de gente, sí va a ser un héroe más de acciones un poco más chiquititas. Y vamos a tener algunas teorías en cuanto a si es un héroe, si es un semihéroe o si es un antihéroe. Básicamente lo que plantean algunos autores, muchos autores a lo largo de la historia, desde Propp hasta los autores más contemporáneos a nosotros, plantean que los héroes se van a comportar, ¿sí?, y Martín Fierro obviamente lo cumple, con como si su vida fuera un viaje, ¿sí? Su vida es transitar un camino donde vamos a tener una despedida o una partida de su lugar de origen. Posteriormente vamos a tener una serie de pruebas que tiene que superar y finalmente va a tener un regreso y un reconocimiento. Esta de las tres etapas lo podemos ver en todos los tipos de héroes que trabajamos, ¿sí? En este quizás hacemos un poco más de hincapié, pero es una característica común a los héroes en la literatura, donde vamos a ver que su vida se convierte en un viaje, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en las etapas de la vida de Fierro, vamos a tener una partida, que es cuando él abandona su familia y su casa porque lo mandan a trabajar a la frontera. Luego tenemos una prohibición, ¿sí?, porque el protagonista no puede escapar de esas tareas que le mandan a realizar. Luego tenemos una transgresión, que es cuando Fierro decide escaparse y huir. Vamos a tener también la acción del héroe, o sea, ¿qué hace Fierro con todo esto que le está pasando? En este caso, él decide convertirse en un gaucho matrero, ¿sí? Luego vamos a tener una persecución, porque obviamente se convierte en un gaucho desertor y encima ahora también es considerado un asesino porque mata al moreno. Un socorro, ¿sí?, de la mano de Cruz cuando lo viene a detener y se reconoce a él mismo, se reconoce su historia en la historia de Fierro y decide ayudarlo. Y finalmente tenemos un regreso, un reconocimiento donde vemos que Martín Fierro reconoce sus errores, se reencuentra con sus hijos, llegó con nuevos valores y esos valores y esos aprendizajes se los transmite a sus hijos, ¿sí? Con respecto a las teorías acerca de si Martín Fierro es un héroe, un semihéroe o un antihéroe, vamos a tener algunos autores que van a apoyar estas teorías. Por un lado tenemos del lado de Lugones y de Rojas, vamos a tener que es un héroe y que la obra es el poema épico nacional, que para los argentinos Martín Fierro es como es el poema de Mío Cid en España, ¿sí?
Es un héroe que representa los ideales y cuyas acciones se orientan hacia el bien del pueblo al que pertenece. Si bien habíamos dicho anteriormente que no pelea por un bien común, representa esos ideales y de alguna manera esa representación lo lleva a pelear por esos ideales y por las cosas que él considera justas, ¿sí? Por otro lado, en el otro extremo tenemos la opinión de Borges, donde nos dice que Martín Fierro no es más que un desertor, ¿sí? Que se destaca por sus andanzas y por los enfrentamientos y no por su moral, ¿sí? Sobre todo haciendo hincapié en esta huida, en este enfrentamiento del Moreno que mata por matar, ¿sí? No teniendo en cuenta ya estas 3 etapas que yo les mencionaba anteriormente, donde vemos que cuando el héroe regresa a su lugar de origen, vuelve con nuevos poderes o con nuevos saberes, en este caso con nuevos saberes, ¿sí? Pero Borges toma más esta parte de Martín Fierro desertor y asesino. Y por otro lado tenemos un semihéroe, donde vamos a ver la etapa en la vida de Fierro, donde se va a convertir en un ser solitario, que escapa, ¿sí? Que su vida solo depende de escapar. Entonces ya no tiene el señorío que tenía cuando decide rebelarse y solo continúa su camino, ¿sí? Entonces en lo del semihéroe lo que vamos a tener es Martín Fierro, si bien está representando esos valores morales de la comunidad, en este momento está como un momento de su vida estancado donde lo único que le importa es escaparse, ¿sí? Bien, paciencia que ya queda poquito. Por otro lado tenemos la heroína romántica, ¿sí? Acá también vamos a tener una obra argentina. En este caso tenemos a La cautiva de José Hernández, donde vamos a tener que el héroe romántico, ¿sí? Como figura general, vamos a tener estas personas que también luchan por los ideales de una época, que sobre todo van a mostrar mucho el amor por su patria, que van a querer siempre la libertad, ¿sí? Y en este caso vamos a tener a obviamente que un contexto que va a ser el paisaje pampeano, ¿sí? Van a ser personajes imaginados con la pasión romántica y el exceso, con esto que yo les decía, la pasión y el amor por su patria, que va a demonizar lo bárbaro y obviamente va a exaltar lo civilizado justamente por la época en la que se desarrolla el romanticismo, sobre todo en el Río de la Plata. Obviamente que va a tener rasgos heroicos estos personajes, van a tener rasgos heroicos propios del poema épico, porque de hecho La cautiva es un poema épico. Y vamos a tener en esta obra 2 héroes, ¿sí? Un héroe y una heroína. Por un lado lo tenemos a Brian o Brian, según la traducción que tengamos, o la versión que tengamos en realidad, donde vamos a tener un héroe nacional, fuerte, soldado que pelea por la independencia, que peleó por la independencia y que ahora está peleando para que esta barbarie no ataque a la civilización y la civilización reine, ¿sí? Pero ya no lo vamos a ver como ese héroe, solamente vamos a conocer sus memorias, porque lo vamos a ver que es un personaje completamente vencido, que lo único que le importa es morir y ser reconocido por su patria, que ese es su único dolor, ¿sí? Morir y que no le reconozcan todo lo que hicieron, que no muera en el campo de batalla, sino que muera solo en el desierto. Y por otro lado la vamos a tener a María, ¿sí? Que va a ser la heroína idealizada, es esposa y una madre perfecta, el amor le va a otorgar una fortaleza extraordinaria para la supervivencia, pero el mayor rasgo de resistencia a la barbarie del personaje femenino civilizado va a aparecer con el puñal, ¿sí? María de hecho muestra que es capaz de matar o de morir antes de que el indio este que la tenía cautiva pueda poseerla, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el cuerpo de María, no poseído por el indio, va a ser un símbolo, ¿sí? De absoluta resistencia, ¿sí?
Obviamente que no es la única obra donde se menciona a una heroína, y menos con estos rasgos, pero básicamente acá lo que tenemos es una heroína que el amor es la que le da fuerzas. De hecho cruza un arroyo con su marido completamente destruido, ¿sí? Y que también tiene que pasar por un montón de pruebas, eh, pero va a ser movida por el amor. A él lo mueve el amor por la patria y a ella lo mueve el amor por su familia, ¿sí? Y para finalizar tenemos el héroe colectivo, eh, que en este caso vamos a tener el Eternauta, ¿sí? El Eternauta, obviamente tenemos que tener en cuenta que la lucha tecnológica por el poder y el intento de subordinar a los seres humanos es el nudo central del Eternauta, y también es el valor de la solidaridad y el esfuerzo conjunto para superar las dificultades. Oesterheld, de hecho, en el prólogo va a mencionar que no hay un héroe central, no hay un héroe solitario, sino que en realidad vamos a tener un héroe colectivo, de grupo. Las acciones más heroicas no son aquellas que permiten a este grupo ganar una batalla, sino las que van a mostrar la humanidad y la solidaridad que tienen estos personajes, el compromiso ético por el mundo y los seres vivos, ¿sí? Los protagonistas no van a tener superpoderes, de hecho no son superhéroes, son también personas de carne y hueso como nosotros. Y los principales, en realidad lo que ellos quieren es superar sus propias limitaciones, y lo que lo va a elevar a la categoría de héroes, ¿sí? Porque es la capacidad de hacerse responsables de su destino. Entonces, todas estas situaciones los van a obligar a tomar decisiones radicales y a asumir las consecuencias de esas decisiones que tomen. Les dejé acá una frase que me pareció bastante acorde al contexto actual que estamos viviendo. Éramos Robinsones que en lugar de quedar atrapados en una isla, estábamos aislados en nuestra propia casa. No nos rodeaba el océano, pero sí la muerte. Es un poco extrema, pero me pareció acorde a esta situación de, bueno, quedarnos en casa porque afuera nos está esperando el virus y nos podemos enfermar. Me pareció muy acorde a este contexto. Y les dejo una fotito de Homero porque imagino que a partir de ahora van a estar pensando en: ¿soy un héroe? ¿No soy un héroe? Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva, que les sea útil, y nos vemos en el próximo video.